En Juan 13 nos cuenta, acabando casi el pasaje, nos cuenta cómo Jesús está en la última cena con sus discípulos. Él le dice: a quien yo le dé este pedazo de pan mojado será quien me va a entregar. Él lo moja y se lo entrega a Judas. Y dice en el versículo 27: tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. No voy a hablar de ese punto, pero nada más como un contexto. Porque acabando eso, los discípulos no entendieron lo que Judas iba a hacer. Pero más adelante Jesús empieza a hablar con sus discípulos, después de que Judas ya se va. Y les dice: este nuevo mandamiento les doy, que amen los unos a otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar y digo, literalmente este versículo es muy difícil o es imposible de hacerlo sin la intervención de Dios. Porque mira, en este mundo, si tú me haces algo mal a mí, yo voy a hacer algo mal contra ti. Si tú haces algo bueno conmigo, yo puedo hacer algo bueno contigo. Pero en este pasaje nos está llevando a un nivel donde es sumamente difícil, donde te dice aquí: ama unos a otros así como yo les amé a ustedes. Y la manera en la que Jesús nos amó a nosotros es que Jesús fue rechazado, Jesús fue querido, intentó haber sido apedreado muchas veces. En su misma ciudad donde él nació no lo aceptaron. Prácticamente lo que Jesús está diciendo: así como yo amé a ustedes por encima del odio, por encima del rencor, por encima del rechazo, ahora ustedes así amen a otros. Yo la otra vez le decía a un amigo, le decía: oye, ¿sabes qué? Me he puesto a pensar y digo, ¿cómo le hacen los matrimonios que no tienen a Cristo? Porque yo les digo, a mí se me hace imposible mantener mi matrimonio si no fuera por Cristo. ¿Por qué? Porque en el matrimonio tienes que muchas veces luchar contra el ego. Tienes muchas veces que pedir perdón. Tienes muchas veces que morir a ti mismo para que crezca tu matrimonio. Entonces yo por eso le decía eso. ¿Cómo le hace la gente que no tiene a Dios para llevar su matrimonio? Yo me puse a pensar y dije, bueno, pues estuve como 2 años o 3 años alejados de Dios, en el sentido de que no lo buscaba. O sea, una relación íntima con Dios. Entonces todas mis decisiones que yo lo tomaba por mí mismo, como yo pensaba que era bien. Entonces me puse a pensar y dije, pues es cierto, en esos 2 años, apenas tenemos 1 año y medio de casado. Dije, en ese año que estuve con ella casado, todo lo que yo me esforzaba en hacer era por mis fuerzas. Yo pedía perdón tratando de solucionar el problema. Yo trataba de esforzarme en mis fuerzas. Pero, ¿sabes qué? Yo le decía esto una vez cuando predicaba. Decía: Dios nos ha dado la habilidad de tener fuerza propia. La única cosa es que nuestras fuerzas llegan a un fin. Es como cuando vas al gimnasio. Puedes hacer 1 o 2 horas, pero llega un punto donde ya tu cuerpo ya no puede dar más, ¿no? Tienes que descansar, tienes que comer, tienes que tomar agua. Igualmente con nosotros, podemos esforzarnos en nuestras propias fuerzas, pero llega un punto donde hay un límite. Entonces comento esto por este versículo. Amar unos a los otros es imposible hacerlo si no fuera por la intervención de Dios. No sé si he visto 2 videos. Uno lo vi en Facebook, que era una mamá que le habían matado a su hija. Y cuando se estaban llevando al asesino de su hija, ella va con él, lo agarra así de la cara y le dice: yo te perdono por lo que le hiciste a mi hija. Ella no se merecía esto, pero yo te perdono. Y no me acuerdo si comentó de Dios algo, pero es lógico que si no hubiera sido por la intervención de Dios, ella no hubiera pasado por experimentar el amor de Dios, es imposible que una mamá diga eso a quien mató a su hija. Hay otro caso de un asesino de mujeres en Estados Unidos que mató a muchas mujeres. Después de los años que estuvo en proceso su juicio, yo no sé cómo se maneja eso, pero llegó una oportunidad donde la gente, los familiares que habían sido afectados, podían hablar en el tribunal, decir unas palabras al asesino. Entonces pasaba la gente y las señoras que pasaban o los familiares que pasaban les decían: en el infierno hay un lugar para ti que te está esperando porque ahí te vas a pudrir. Así directo. Y lo que sorprendía a la prensa es que el asesino estaba serio.
la gente le empezaba a decir, no, mi hija no merecía esto y tú la mataste. Y empezaba a condenar a esta persona que había hecho tanto daño. Y la persona seria, lo más lo estaba viendo serio. Pasó un señor que le dijo así bien corto, le dijo, tú has hecho que mi fe en Dios sea más difícil. Le dice, pero yo entiendo que tengo que perdonar, así que yo te perdono. Así de corto le dijo esa frase y el asesino empezó a llorar. Y sabes una cosa, ese es el poder, primeramente, del amor ese es el poder, digamos, que de lo que influye tener a Cristo en tu corazón, o lo que influye cuando te acercas a Dios. Es por eso que aquí te dicen, en el versículo 35, de este modo, si se aman unos a otros, sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Sabes? Porque actualmente ves a gente que justifica los errores. Si ves gente que no va a la iglesia, dicen, no, es que lo que pasa es que en la iglesia hay roba, ¿no sabes? Ahí nomás critican. Y lo único que están haciendo es que ni siquiera van a la iglesia y nomás están justificando el hecho que no quieran asistir por lo que creen que está pasando, o por una experiencia mala que tuvieron que pasar. Juan 14:15 dice lo siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay un versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y este versículo más o menos dice, es imposible obedecer a Dios sin amor. Si ustedes me aman, por consecuencia, obedecerán mis mandamientos. Y sabes, creo que es tiempo de crear una fe genuina. Que esa fe genuina, que significa creer por sobre encima de lo que te puedan decir, creer por sobre encima de lo que puedas ver o pueda pasar. Esa fe genuina se crea a través de una experiencia íntima y única con Dios. De tal manera que cuando dice obedecer a mis mandamientos, tú digas, ¿qué mandamientos? Pues puedas leer los evangelios, puedas leer lo que pasó Jesús y todo lo que enseñó. Y de esa manera tú mismo puedas crear tu fe en que, bueno, Jesús dijo esto acerca del ayuno, Jesús dijo esto acerca de las ofrendas, Jesús dijo esto acerca de las sanidades, Jesús dijo esto acerca del Espíritu Santo. Y tú mismo en lo que vas leyendo, tú mismo puedas afirmar tu fe. Porque va a llegar gente que pueda hablar verdades de la Biblia o mentiras de la Biblia, que si tú no conoces lo que la Biblia dice, te lo puedes creer y te puede ayudar o te puede llevar hacia mal. Así que, bueno, pues quería compartir este pequeño devocional.